Tiene la palabra la señora diputada Margarita Stolbizer. Señor presidente, voy a fundamentar este segundo dictamen de minoría que expresa la opinión y la posición de rechazo de los diputados que firmamos el dictamen y también del interbloque progresistas. Yo me animaría a calificar esta reforma como una mano de maquillaje que intenta seguramente disimular algunas posiciones políticas e ideológicas del gobierno que las impulsa, pero que por otra parte no hace otra cosa que reincidir en lo que terminará siendo necesariamente una nueva declaración de inconstitucionalidad sobre la reposición de una norma que ya fue declarada inconstitucional. Y por lo tanto anticipo, además de nuestra posición política, una posición que tiene que ver con el análisis jurídico de una norma que a nuestro juicio es irremediablemente inconstitucional cuando esto sea llevado a los tribunales. Y entonces esto va a terminar teniendo un efecto exactamente contrario al que se dice buscar. Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo único que tiene que terminar haciendo un trabajador frente al cercenamiento de sus derechos es otra vez ir a golpear la puerta de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad y entonces tendremos juicios más largos y juicios más caros. Por lo tanto, esa solución que se pretende hoy buscar a través de esta norma no va a existir para quienes pretendan obviamente darle alguna legitimidad a esa intención. Estamos frente a una mala ley, fue una mala ley de origen. La ley 24.557 cuando se sancionó ya tenía como intención crear un mercado de capitales a costa de la salud de los trabajadores y la puso al servicio de un grupo, por supuesto, que montó a través de ahí un gran negocio. A la mala ley se han hecho distintas modificaciones y esta es una más. Es una modificación que hace mucho más regresiva la ley a lo malo que ya tenemos. Y no quiero soslayar, sin embargo, algunos aspectos que podría haber como positivos, como la actualización y demás, que son tan mínimos que para eso sí podría haber correspondido tranquilamente un decreto para hacerlo o modificaciones que apenas tomaran algunas de esas cuestiones. De aprobarse esta reforma, nosotros, el Poder Legislativo, estaría no solamente desoyendo las múltiples sentencias judiciales que ya nos han advertido sobre esa inconstitucionalidad, digo múltiples porque sabemos perfectamente que empezaron desde hace varios años con las declaraciones de los tribunales de primera instancia, siguieron por las cámaras, pero finalmente la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades habló de las inconstitucionalidades de la ley y en particular de la de las comisiones médicas, me voy a referir a eso inmediatamente. Pero además de que este Poder Legislativo estaría desoyendo esas sentencias judiciales, hay algo mucho más grave, que es que estaríamos nosotros avalando la injusticia que significa reconfirmar y hacer, insisto, más regresivo un sistema para con los trabajadores. Los trabajadores como el eslabón más vulnerable en la relación contractual laboral. Y yo creo que siempre hay que insistir sobre ese punto porque esa relación del trabajo es una relación naturalmente desigual, a la cual no concurren de la misma manera el trabajador o el obrero frente al empleador o al patrón. No van igual. ¿Quién es el que tiene que poner equilibrio en esa relación naturalmente desigual? Es el Estado. Y entonces acá lo que nosotros volvemos a advertir es que aquellos que deberían cumplir justamente una función tutelar, el Estado, nosotros como legisladores y el Poder Ejecutivo, obviamente que renuncia, abdica de esa obligación y lo que hace es terminar eligiendo no proteger al sector más débil, sino seguir inclinando la balanza en favor de los más poderosos. Ahora, esto no debería extrañar, porque no es la primera vez que este gobierno toma esa decisión en ese mismo sentido. La otra relación claramente desigual es la de los consumidores y usuarios con las empresas que prestan los servicios. Y ahí también el gobierno decidió, cuando se discutieron las tarifas, inclinar la balanza por el sector más poderoso. En la relación con los trabajadores, hemos sido nosotros testigos directos en este Congreso de cómo el gobierno decidió embanderarse de ese llamado
sobreactuado de la responsabilidad fiscal cuando lo que se trataba era discutir el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y ahí les apareció de repente una superresponsabilidad fiscal que no les permitía discutir de qué manera beneficiar a los trabajadores porque había que cuidar las cuentas públicas. Sin embargo, si hay algo que nos diferencia justamente es que en esta responsabilidad de un Estado que es el que está llamado a inclinar la balanza en favor de los que menos tienen, como dije antes, el que tiene ese papel es el Estado. Y ahí nos diferencia entonces aquellos que entienden al Estado o ven al Estado solamente como el lugar y solamente lo visibilizan donde hacer buenos negocios privados. Algunos creen que el Estado existe solo para eso y tenemos hoy la muestra de qué manera le termina explotando en las manos al propio gobierno esa confusión en el entendimiento de que los negocios privados pueden o se pueden manejar poniendo en juego las cuentas públicas. Eso es lo que ha ocurrido con el correo. En un gobierno que no solamente comprometió una cuestión absolutamente distinta, sino que entre otras cosas sabía que tenía la responsabilidad de terminar con esa confusión de negocios privados y manejo de los recursos públicos. Y ahí, una vez más, demostró entonces que el Estado sirve para eso y el Estado favorece la posibilidad de los negocios. Nuestro concepto es distinto. Nosotros creemos en la participación activa del Estado justamente cuando pone en la balanza todo su peso para poder mejorar la condición de los sectores más vulnerables. Y para eso se debe discutir una ley de riesgos de trabajo. Hay dos derechos fundamentales que se ponen en juego en esta norma o que este tipo de reforma está violando. El primero es el derecho de todas las personas a no ser dañadas, a no sufrir un daño ocasionado por otra. El segundo derecho es el que todas las personas tienen frente al daño que otra le ocasiona o que otra se enriquece con el daño que ésta sufre, a ser indemnizado y a ser compensado. Lo que esta norma hace es poner condicionamientos, cercenar, obstruir el ejercicio de ese trabajador cuando concurre a reclamar por la indemnización del daño sufrido. Y el otro gran derecho que tenemos todas las personas es a ser tratado de la misma manera frente a la ley. Y acá es que venimos advirtiendo de qué manera el trabajador termina teniendo un estatus inferior al de cualquier otra persona cuando tiene que recurrir a la justicia pasando antes por este trámite y esta instancia administrativa que vuelve a incorporar esta reforma, y entonces el ejemplo vuelve a ser el más claro. El turista que va paseando por la ciudad de Buenos Aires en un taxi manejado por un trabajador y sufren los dos un accidente de las mismas características por el mismo hecho, sabemos perfectamente que el turista que iba paseando o su familia tiene la posibilidad de ir a reclamar una indemnización por el daño sufrido de manera directa en el derecho civil, y al trabajador esta ley que están sancionando le impone pasar antes por comisiones administrativas que, sin tener el poder jurisdiccional para hacerlo, dirán si ese hombre tenía derecho o no. ¿Qué atribución, qué conocimiento, qué habilidad puede tener una comisión médica administrativa para decidir un accidente in itinere, las pruebas de un accidente, todo el componente que es estrictamente materia del ámbito jurisdiccional? Esto es lo que se hace. Y entonces insisto que lo que se hace es cercenar severamente el derecho que tiene el trabajador a recibir una compensación por daño. Lo que ocurre es que se vuelve a dilapidar la oportunidad de discutir seriamente un sistema de prevención de riesgos. Yo no creo tampoco, no comparto con aquellos que impulsan la necesidad de una nueva ley. Lo cierto es que nosotros tenemos una normativa que es buena, que es bastante completa, que algún retoque se le podría hacer, pero lo que falla es nuestro sistema de control, porque no controlan las ART, entre otras cosas porque no quieren o no pueden, y no tenemos un Estado que controle. Hay 10 millones de trabajadores que están bajo este sistema de seguro, hay 900.000 empresas y hay 21 ART. Y no hay posibilidades del Estado de controlar, no se ha querido controlar, entre otras cosas porque eso también es lo que ha permitido justificar hoy la búsqueda de una reforma, que es decir, no pudimos, no alcanzamos, entonces reformemos para bajar la cantidad de juicios que existen. Ahora, si verdaderamente lo que importa es dar una respuesta a la problemática de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales,
¿por qué no detenernos entonces en pensar cuáles son las razones por las que un trabajador tiene que recurrir a la justicia? Porque el único argumento que hemos escuchado es la necesidad de bajar la litigiosidad. Se espantan de la cantidad de juicios que hay en los tribunales, no parece existir el mismo espanto por las razones que llevan hoy a un trabajador a un juicio. En primer lugar, la razón por la que el trabajador va al juicio es, como dije antes, porque fallan los mecanismos y los controles de las normas de seguridad y porque hay accidentes. Lo que hay que entender es que los juicios se multiplican porque el trabajador no goza de las buenas condiciones que debería garantizarle el empleador y se accidenta y se enferma, entonces tiene que ir a los tribunales. La segunda razón por la que tienen que ir es que el Estado, que debería garantizar ese control en el funcionamiento de esa balanza para proteger al trabajador, no funciona. Y entonces, obviamente, al violarse las normas de protección de los trabajadores, el trabajador tiene que ir a parar. La otra razón es que lo que funciona es un listado cerrado de enfermedades. Y esta norma lo que hace es seguir cerrando cada vez más ese reconocimiento de la enfermedad que los trabajadores padecen por ocasión justamente de su trabajo y en contra de las normas internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente impone un listado amplio, porque lo que se trata es de proteger y no de restringir derechos. Y la otra razón es porque las comisiones médicas y las aseguradoras restringen justamente el reconocimiento de esas enfermedades y de los grados de incapacidad. Entonces, lo que ocurre, y por eso lo que habría que analizar no es la cantidad de juicios y cómo bajar los juicios, sino bajar las causas por las que los trabajadores terminan yendo a los juicios. Yo tenía para mencionar varios de los fallos, voy a omitir hacerlo, si se me permite voy a insertarlos después, pero todos sabemos que hay varios fallos que ya han dicho que la imposición de las comisiones médicas como ámbito administrativo son absolutamente inconstitucionales, entre otras cosas porque los médicos, que cumplen por supuesto con un papel importante de asistencia técnica frente al Poder Judicial, no tienen las atribuciones para dictaminar. Y sobre todo, lo que no se puede hacer es imponer con carácter obligatorio. Si las comisiones médicas fueran tan buenas, como se nos quiere contar que son buenas, dejémoslas como optativas, como voluntarias. Y entonces debería ponerse al sistema algunos incentivos para que el trabajador sienta que si va a la comisión médica mejora su lugar. Pero esto no es así y por eso se terminan imponiendo como obligatorias las comisiones médicas. Eso sería una condición, por supuesto, fundamental. Deberían ser voluntarias y a elección del trabajador. Suponer que se subsana la inconstitucionalidad que el mecanismo tiene a través de la adhesión de las provincias es un absurdo total. Y acá radica el otro gran problema de inconstitucionalidad que esta norma tiene, porque eso también es una resignación de competencias propias de un poder, del poder de las provincias, que la está delegando hoy a un poder nacional. Y ahí va de la mano la garantía del juez natural. El juez natural es el juez del domicilio. Yo voy a hacer referencia después en el tratamiento en particular. Hay algunas normas que son inaceptables. Todos saben que la persona dañada, cuando va a hacer el juicio, tiene hasta la posibilidad de elegir el tribunal o la competencia donde va a hacerlo y puede elegir la de su domicilio o el domicilio del demandado. Bueno, acá ya no se puede más, porque lo que se busca justamente es imponer a través del domicilio también un mecanismo de cercenamiento del derecho del trabajador. Y ese es otro argumento muy severo que además, insisto, ya ha sido declarado inconstitucional. Nunca una solución o mejora que se dice favorable para el trabajador puede provenir del retaseo de los derechos del trabajador. Al contrario, lo que queda cada vez más claro es cuáles son los intereses y de qué grupos que se está defendiendo con este tipo de normas. La norma es, insisto, para nosotros es inconstitucional. Ningún trabajador elige ir a juicio. Ningún trabajador elige, por sobre su salud y la continuidad de su trabajo, tener que ir a pelear por una indemnización de daños.
Que haya menos juicios tiene que ser el resultado de que haya menos accidentes y menos enfermedades laborales. Que los trabajadores dejen de estar en condiciones de explotación a partir de aquellos que se benefician con el trabajo de los sectores más débiles. Que dejen de estar en situación de inseguridad cuando están trabajando. Tenemos principios fundamentales de nuestra Constitución que se ponen en juego porque el principio protectorio del derecho del trabajo y de los trabajadores surge justamente de nuestra propia Constitución Nacional. No se puede bajar la litigiosidad sin bajar los siniestros. Esa es la única clave y eso es donde se debería plantear. Y quiero repetir algo que he dicho en otras oportunidades, porque el debate de esta ley me ha encontrado siempre en el mismo lugar durante muchísimos años. Se discutió en la comisión esta semana y se habla del crecimiento, del desarrollo, de la necesidad de estas normas para que las empresas puedan fluir un crecimiento que derrame. Yo no creo en la teoría del derrame, pero además hay que saber que el crecimiento, el desarrollo, la competitividad de la que se habla acá, tienen que tener una base moral. Y la base moral del desarrollo es que primero se atienda a la situación de los sectores más débiles y más vulnerables. No hay posibilidad de derrame si no hay un contenido moral en el crecimiento. Y esta ley nos da la oportunidad justamente de definir de qué lado estamos. Nosotros tenemos claro de cuál estamos y por eso votamos por el rechazo. Muchas gracias, señora diputada.